Los neumocitos se clasifican en neumocitos que están de tipo 1, o células epiteliales alveolares de tipo 1 que están relacionadas con el intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2 que son los que producen sustancias surfactantes para ayudar a mantener esa presión negativa en el pulmón, y son también llamados neumocitos tipo 2. Bueno, aquí están los factores, las comorbilidades más importantes. Esto ya más o menos lo conocen. Las partículas virales se producen en gran cantidad en el epitelio nasal porque tiene una gran cantidad de receptores. El receptor del virus ya lo vamos a ver más adelante, y es lo que da los síntomas, ¿no? El periodo de incubación es de 2 a 6 días, y la edad promedio de los afectados es de 59 años. Vamos a ver entonces dos factores muy importantes que intervienen en la enfermedad, que son el micro, como toda enfermedad inducida por patógenos. Vamos a ver el agente etiológico de la enfermedad, que es el SARS-CoV-2, y cómo el sistema inmune puede responder ante esa infección. Este es un virus, como vemos nosotros aquí, que está formado por una nucleocapside que tiene un RNA mensajero central, a lo que están asociadas muchas proteínas, las proteínas de la capside. Perdón. Entonces, y eso constituye lo que se llaman las proteínas N, y por otro lado vamos a tener una cubierta de fosfolípidos que es similar a los fosfolípidos de las membranas de nuestras células, ya vamos a ver por qué, y dentro de las cuales están enclavadas las proteínas como la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana, y una proteína importantísima que es la proteína S de spike, quiere decir, o de espícula, que es la que contiene un dominio mediante el cual se une al receptor de las células de nuestras, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es una microfotografía electrónica del coronavirus. ¿Cómo entra el coronavirus en nuestras células? Bueno, llega al epitelio nasal, y en ese momento se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una proteína que está involucrada en el eje renina-angiotensina, que por una casualidad el virus mutó para que esa proteína espicular que estamos viendo acá, esa proteína espicular, tenga un dominio que le permita unirse fuertemente a la enzima de ese receptor. El dominio se llama dominio de reconocimiento del receptor, o de unión al receptor. Se llama receptor binding dominio. Una vez que se une, esta proteína espicular es un trímero, o sea, son 3 proteínas que están enlazadas con se pueden dividir en 2 tipos de proteínas, la S1 y la S2. La S1 es la que tiene el dominio RBD, y la S2 es la que va a mostrar una partecita en la cual una enzima que también se encuentra asociada a la membrana de nuestra célula, que es una serinproteasa transmembranal, va a producir una escinsión de una proteólisis de la parte de la proteína S2, y eso va a permitir que el virus se acerque y fusione su membranita, su capa de fosfolípido, la membrana, y de esa manera, como vemos nosotros, entra es una excelente microfotografía electrónica que muestra cómo se van uniendo a la superficie de la célula. Los receptores se van a encontrar distribuidos en muchas células de nuestro microorganismo, como por ejemplo las células epiteliales de la nariz, de la nasofaringe, de las células epiteliales traqueales, bronquiales, en los neumocitos tipo 2, como hemos visto, los macrófagos alveolares, en el endotelio de muchas de los que están en los vasos que irrigan órganos como el corazón, como el riñón,
En las células epiteliales intestinales es importante porque se encuentran ahí quizás la mayor cantidad de receptores ACE del virus. Y se lo puede detectar en eso, como vemos en esta fotografía de la izquierda. Aquí no puedo ver. Bien, esta es una fotografía del epitelio nasal y es una fotografía de un intestino en el cual se pueden ver las partículas del virus en verde. Esas partículas verdes son las partículas virales y se lo puede detectar hasta 92 días, como dice ahí, hasta 92 días después de haberse iniciado la afección. O sea que un reservorio importante del virus está en los intestinos. Una de las causas por las cuales los chinos querían hacer hisopados anales para determinar la presencia del virus después de que pasaron todos los síntomas, para ver los portadores que quedaban después de la infección. Vamos a recordar un poquito qué son y cómo se expresa una célula a partir de el ADN. Todas las proteínas que nosotros formamos están codificadas en nuestro ADN, ¿no es cierto? Nuestro ADN es el que mantiene, es el archivo de todas las proteínas que nosotros podemos formar, y cuando se activa por algún factor de transcripción nuclear, ese ADN el factor de transcripción nuclear lo que hace es permitir que se abra un poco ese ADN y se copie a un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a ser leído en el citoplasma, y en el citoplasma, en los ribosomas, en el retículo endoplasmático granular, y entonces ahí se van a ir acoplando los RNA de transferencia que van trayendo los aminoácidos uno a uno y van formando la proteína. Esto es importante porque es fundamentalmente la manera en que nosotros vamos a fabricar la citoquina cuando nos veamos atacados por el virus, y es la manera en que el virus va a formar también sus componentes funcionales y estructurales. Vamos a ver entonces que el virus va a entrar por fusión, ya hemos visto cómo entra, y va a descubrir aquí su RNA mensajero. El RNA mensajero lo primero que hace es irse a los ribosomas del retículo endoplasmático, ahí se lee como RNA de mensajero, y forma sintetizan, se traduce a dos poliproteínas que van a ser escindidas por las enzimas del citoplasma, del citosol, y que tienen una actividad replicasa transcriptasa que hace que ese RNA mensajero del virus se replique muchas veces, y también se produzcan subgenomas de RNA mensajero que sean los que van a codificar que están codificando para las proteínas M, N, E y S, y esas proteínas se van a ir sintetizando y ubicando en la membrana del retículo endoplasmático, y se va a ir arrastrando esa membrana del retículo endoplasmático con todas las proteínas para que después vaya encapsulando a la proteína N, que ya se unió al RNA mensajero del virus, y la membrana esa, tanto del Golgi, pues después pasa por el retículo de Golgi, la membrana del Golgi o del retículo endoplasmático, en donde están enclavadas las proteínas, forman la cubierta del virus que va a encapsular a la nucleocapside. Esto no requiere la integración del RNA mensajero a la traducción a el DNA para integrarse al núcleo, sino que directamente se lee en los ribosomas, por lo cual hace que este virus tenga una replicación muy, muy importante. Bueno, la proteína de unión es muy importante porque son las que van a desencadenar los anticuerpos neutralizantes, que nosotros, por alguna causa, sabemos que son los más importantes porque son los que se van a unir al sitio de unión que tiene la proteína S a nuestro receptor, que es la AC2. Entonces, lo más importante en la cuestión es que nosotros produzcamos los anticuerpos neutralizantes que están dirigidos contra la región de unión al receptor. ¿Cuáles son las respuestas que nosotros vamos a dar
ante la entrada de este microorganismo. Vamos a tener una respuesta inmune innata que se desarrolla inmediatamente que el microorganismo entra y se va a estar fijando ya en las células ciliares epiteliales de la nariz. Ahí se comienza la primera replicación, y entonces lo que hace esta célula fundamentalmente es formar uno de los formar elementos importantes como el interferón, que es un elemento que bloquea el virus, ya vamos a ver cómo, y citoquinas proinflamatorias que van a llamar al lugar donde se está realizando, donde se está produciendo la infección y se están produciendo los virus, lo va a llamar a los macrófagos y los monocitos macrófagos polimorfonucleares, y va a generar una serie de citoquinas entre la célula epitelial y los macrófagos y los monocitos, una serie de citoquinas que son proinflamatorias. Esa sería la primera fase. Ya después vamos a ver lo que forma parte de la respuesta inmune innata. Entonces están principalmente los fagocitos, como el polimorfo nuclear, los monocitos macrófagos, las células dendríticas, el complemento y otras células en esa primera fase, en horas en las que el microorganismo ha entrado, y después, recién días después, se va a ir desencadenando, se va a ir montando la respuesta inmune específica, que va a consistir fundamentalmente en anticuerpos y en linfocitos T citotóxicos, que ya vamos a ver cuál es la función que tiene. Entonces, la respuesta antiviral está dada, la respuesta innata está dada por todos estos elementos que ya acabamos de mencionar, y por los interferones y la citoquina. ¿Cómo reconoce el virus nuestra célula, la presencia del virus, y qué es lo que nosotros podemos hacer para que para rechazar al virus, para neutralizarlo, para eliminarlo? Nuestras células ya tienen constitutivamente una serie de receptores que son específicos para el virus. Estos receptores pueden encontrarse tanto en la membrana intracelular como en el citosol. Como en el citosol, me cuesta puntear aquí. En el citosol, y como hemos visto, los virus entran por un endosoma. Entonces vamos a tener, los más importantes son los receptores citosólicos y los receptores endosómicos. El toll-like receptor, como vemos acá, que reconoce el ARN vírico. Los receptores tipo toll son los toll-like receptor, los receptores tipo toll, los receptores tipo NOD, los receptores RIP y otros receptores que se encuentran en el citoplasma, porque el virus, una vez que sale del endosoma, inyecta su material genético en el citosol. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer, y reconocemos que no es ni ADN nuestro, ni ARN de la célula nuestra, ni tampoco tiene una situación en la que tiene que haber ARN. Entonces eso es lo que gatilla a los componentes de la célula para que se activen y desencadenen una cascada de reacciones bioquímicas, fundamentalmente por proteína quinasa o fosfatasa, que van a dar fosforilaciones, desfosforilaciones, que van a activar a unos factores que se llaman factores de transcripción nuclear, que son los que nosotros hemos visto anteriormente. Abren el ADN, se introducen ahí, y son promotores que promueven van a estar promoviendo la expresión del ADNS, que será copiado a ARN. El ARN se leerá en el ribosoma, y los ribosomas, en el ribosoma se formarán las proteínas, que fundamentalmente son las que nosotros vamos a utilizar para actuar contra el virus. En esas proteínas vamos a tener citoquinas proinflamatorias, que son las que van a tener receptores en células inflamatorias, quimoquinas, que van a tener receptores en las células inflamatorias, como los monocitos, los macrófagos, los polimorfonucleares, y lo van a atraer con las quimoquinas y lo van a activar con la citoquina. Entonces,
De esa citoquina nosotros conocemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc. Pero fundamentalmente van a promover una inflamación aguda y un estímulo de la respuesta inmune. Y el otro elemento fundamental que se tiene que formar son los factores de transcripción nuclear que están relacionados con la síntesis del interferón. Entonces, ese factor de regulador del interferón nos va a permitir a nosotros generar a partir del DNA, traducirlo a una proteína que se llama interferón. ¿eh? La citoquina, junto con el interferón, van a establecer lo que se llama el estado antiviral. El interferón entonces se va a formar y va a tratar de eliminarlo al virus, ya sea en la misma célula o en células vecinas, porque tienen receptores para las células vecinas. Los interferones que se forman para los virus son el interferón de tipo 1, el alfa y beta se llamaría, y el tipo gamma, que es el interferón tipo 3. Entonces, al inducirse su formación, ese interferón se va a pegar a la superficie de las células vecinas, acá, y va a desencadenar una activación que va a llegar a la generación de genes que son estimulantes del interferón, que se llaman ese complejo, que va a ser un promotor y que va a permitir una mayor síntesis de interferón con una actividad antiviral contra los virus. Por ejemplo, va a formar una RNasa-L, que es el que destruye el ARN del virus que se está tratando de sintetizar, y también unas proteínas que son las TM1, que son las que van a interferir las enzimas que están involucradas en la síntesis de ARN y de proteínas virales. Por supuesto que el virus también va a tener una serie de sus proteínas tienen actividades que pueden ser inhibitorias de la formación de tanto de interferón como de las citoquinas proinflamatorias, para ganar un tiempo importante y comenzar su actividad. Aquí tenemos en rojo todas las activaciones, las inhibiciones que puede producir el virus en nuestras células, para que no formen interferón o formen poco interferón y por lo tanto ganen tiempo para reproducirse. Entonces el interferón es un elemento fundamental que ha sido ya investigado y que ha determinado que si nosotros tenemos una producción robusta de interferón, lo cual ocurre generalmente en las personas jóvenes, bueno, después podemos discutir eso, y una formación de interferón temprana, no retrasada, y la carga viral no es tan grande, entonces nosotros podemos resolver la infección, que no pasaría de ser una enfermedad moderada. Si por el contrario nosotros vamos a tener la respuesta del interferón por alguna causa se retrasa y la carga viral es alta, entonces nosotros no vamos a tener muchas chances de controlarlo al microorganismo, por lo tanto vamos a estar en presencia de una infección severa, que es lo que ocurre en los adultos mayores de 60 años que tienen o en las personas que han recibido una alta carga viral. Después, si quieren, podemos determinar por qué el adulto tiene menos posibilidad de responder. Su respuesta inmune es más baja, ¿verdad? En el otro caso vamos a tener una cantidad importante de carga viral y con una respuesta de interferón muy baja, que sería la que nos lleva a, ya sea porque no se produce o porque el interferón que se produce es anormal, es anómalo, tiene alguna mutación que hace que sea anómalo, o genéticamente, entonces es un no productor de un interferón competitivo. Y por otro lado también puede haber anticuerpos contra el interferón inducidos por la misma enfermedad o por enfermedades anteriores, y eso lleva a los casos severos de la infección, severo o crítico, ¿no? Entonces,
¿cómo se produciría la infección? La infección puede progresar desde la nasofaringe a la tráquea, de la tráquea a los alveolos, y entonces ahí nosotros tendríamos la actividad de los macrófagos alveolares que han sido atraídos por la citoquina, la quemoquina, y activados por la citoquina que estaban produciendo las mismas células epiteliales o los mismos macrófagos cuando ya se activan. Pero resulta que si nosotros no tenemos una cantidad importante de interferón, no manejamos bien la eliminación del virus por la actividad de los macrófagos, el virus se va a seguir multiplicando, o tenemos una carga alta o una comorbilidad que nos está impidiendo la respuesta inmune, entonces el virus se va a seguir multiplicando y nosotros vamos a empezar a producir citoquinas en grandes cantidades para tratar de contrarrestar la actividad del virus, para tratar de contenerlo al virus, vamos a empezar a hacer infiltrar, a provocar una respuesta inflamatoria con la activación de polimorfos nucleares que ya vienen de la sangre, ¿no es cierto? Todas estas células que nosotros tenemos en la sangre son las que van a pasar al pulmón, como los polimorfos nucleares, los monocitos, adicionado a la actividad de los macrófagos alveolares que ya están en ese lugar, y el virus va a producir necrosis de las células epiteliales alveolares 1 y de los neumocitos de tipo 2, y por lo tanto, al no poder contener el virus, la cantidad de citoquina va a ser mayor y vamos a tener una inflamación importante inducida por las células estas inflamatorias y por la citoquina, que hace que se produzca un aumento de la fuga capilar de fluidos, y entonces vamos a tener un edema importante que va alterando la función del alveolo pulmonar, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos nosotros cómo se van infiltrando todas esas células, van entrando dentro del alveolo y van a producir aquí más que una defensa, un problema más grave que sería la deficiencia respiratoria aguda, que está dada fundamentalmente por las células inflamatorias y por la citoquina, como vemos nosotros acá en este caso. Las células van a provenir fundamentalmente de la sangre, de los capilares alveolares, que están muy adyacentes a las células epiteliales de tipo 1 del alveolo, porque ahí tiene que haber un intercambio gaseoso entre ellos, o sea que ese edema es muy importante. Si la respuesta es equilibrada, entonces nosotros podríamos eliminarlo el virus, aun cuando estemos con un problema de pulmonar con afección de alveolo, podríamos manejar la infección, ¿verdad? Con el interferón y con las interleuquinas. Pero si no podemos detener la multiplicación viral, los virus van a seguir exacerbando esa producción de citoquinas a partir de células inflamatorias, y nosotros vamos a tener una gran inflamación que va a llevar a ese síndrome respiratorio agudo severo, y los virus ya van a pasar a la circulación general, en donde van a activar una cantidad de células y van a ver cómo promueven una coagulación intravascular que va a producir una isquemia en órganos vitales como el corazón, como el riñón, como el mismo pulmón, y van a producir una falla multiorgánica, que es lo que lleva fundamentalmente a la muerte en el caso de esta afección. Bueno, aquí es donde nosotros más o menos le estoy explicando todo lo que hemos dicho, así que no vamos a retener. Lo que sí quería decirle que toda la evidencia de los trabajos de investigación que se hacen clínicos en animales en humanos o experimental en ratones abogan para la utilización del interferón, porque como ven aquí ustedes, dice, se recomienda el uso del interferón, parece que es una opción razonable, disminuye la disminución de los niveles plasmáticos, es la que empeora los síntomas clínicos, etcétera, pero eso no está para nada
totalmente determinado y por lo tanto no se lo va a encontrar en los protocolos de tratamiento que tenemos nosotros, que tienen todos los hospitales, para usar interferón recombinante, que es bastante caro, y no lo recomienda el panel de pauta de tratamiento para el COVID-19 del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, de lo cual derivan muchas de las guías que nosotros utilizamos o que los médicos utilizan para el tratamiento. Tampoco, en los casos moderados, no, ni en favor ni en contra. O sea, no hay una evidencia científica importante o de observación empírica que permita determinar que el interferón se puede utilizar. Bueno, aquí está, por ejemplo, todo lo que nosotros ya hemos dicho, cómo al fallar la respuesta esta del interferón, en principio, y de las células natural killer, etc., en el afán de contener la infección, se van a activar los macrófagos, los macrófagos, que van a ser fundamentalmente macrófagos de tipo inflamatorio, del subset inflamatorio, van a convocar van a convocar a los monocitos, van a reclutar los monocitos, van a reclutar los polimorfos nucleares, y entonces eso es lo que nosotros vamos a tener como consecuencia del estado grave o crítico del COVID. Como vemos aquí, muchas el RNA, el RNA de los virus, o el virus mismo, va a atravesar el alveolo y va a llegar a la circulación general y va a producir una RNAemia, o sea, una alta cantidad de RNA que va a activar a factores como el factor 4 plaquetario, va a activar a células como los polimorfos nucleares, va a activar plaquetas, etcétera, y eso va a promover, entre otras cosas, la formación de los trombos, de los cuales ya hablábamos. Entonces, un elemento importante son las plaquetas, los polimorfos nucleares, la destrucción del ADN. Esto es una estrategia que tienen los neutrófilos para cazar microorganismos, pero que en este caso se va a asociar a la formación de trombos, la destrucción de las células endoteliales, porque aquí va a haber introducción de infecciones con el virus, porque las células endoteliales ACE en su superficie, tienen el receptor, entonces el deterioro de todo eso va a producir la formación de trombos que lleva a la trombos en órganos vitales, lo que llega a la falla multiorgánica. Bueno, eso es lo que acabo de decir yo. Las citoquinas, como habíamos dicho nosotros, son citoquinas proinflamatorias y se propone entonces el uso de anticuerpos monoclonales que puedan actuar sobre las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, el receptor de interleuquina 6, la interleuquina 1, el receptor de la interleuquina 1, que son citoquinas que son proinflamatorias. Si nosotros la pararíamos, la neutralizaríamos, se disminuiría la actividad proinflamatoria, pero tampoco es algo que está aconsejado como protocolo de tratamiento rutinario por el NIH. Los mecanismos fisiopatogénicos del COVID serían estos, que, bueno, lo acabamos de relatar, ¿verdad? No vamos a entrar más en detalle. Y de ahí ya pasamos a la respuesta inmunitaria adaptativa, que sería la respuesta inmune que se va a desarrollar después de 4 o 5, a los 7 días podemos empezar a tener ya los anticuerpos y las células que son específicas para el virus. Entonces, en este caso particular, son todas las células del sistema inmune, los linfocitos B, que van a derivar a células plasmáticas productoras de anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T cooperadores, la memoria inmunológica, y eso se ve que está muy afectado en los estados graves y críticos, porque en esto vamos a ver una disminución importante de los linfocitos, y un aumento notable de los neutrófilos. Nosotros hemos visto los neutrófilos cómo entran en el pulmón, son células que son extremadamente inflamatorias y que producen una cantidad de sustancias que son microbicidas, pero que también producen la destrucción del tejido circundante.
Entonces los linfocitos se reducen, los neutrófilos aumentan. Esa relación es importante para saber cuál es el estado de gravedad de la persona. También se mide el dímero D, una medida de la coagulación intravascular, porque el dímero D proviene de la acción de la plasmina sobre el coágulo, sobre la fibrina que está formando parte del coágulo. Entonces cuando mayor cantidad hay, mayor coágulo o formación de trombos hay. La proteína C reactiva, la ferritina y la procalcitonina son elementos que están midiendo la respuesta inflamatoria. Bueno, ya más o menos ustedes lo conocen porque deben haber visto en inmunología todos los datos, cuáles son los datos importantes. Acá tenemos lo que ocurre en la sangre periférica del, del paciente que padece de COVID, ¿cierto? Que se infecta, aumentan los neutrófilos, como he dicho, los macrófagos pueden estar aumentados o normales, pero están muy activados, producen mucha citoquina, como vemos ahí, producen mucha citoquina, y eso disminuye, y una disminución sustancial de los linfocitos, ya sea porque los linfocitos, el virus, el sistema lo mata por apoptosis, o porque se están concentrando, elevando dentro del pulmón, a donde vamos a tener un aumento también de polimorfos nucleares, un aumento de monocitos y macrófagos, un aumento de todas las células, que hemos visto, y la principal problema que tiene es el excesivo generación de citoquinas proinflamatorias, y lo que trae a consecuencia todos los trastornos que nosotros hemos visto, que van desde el síndrome de deficiencia respiratoria severa aguda, que van hacia la injuria microvascular, que va a producir una coagulopatía, la falla multiorgánica. El pulmón se va a ver afectado, y eso se puede ver en las tomografías hacia computada como focos, como imágenes de vidrio esmerilado, aparece ahí, que son los focos de infiltración de líquidos y células inflamatorias. Bueno, estas son las fases del Doctor, COVID. Sí. a medida que aparezcan las preguntas, le voy a ir leyendo algunas preguntas. Finalmente, ¿el uso de plasma es efectivo o no? El uso de plasma, los estudios que se han hecho, fundamentalmente aconsejan que solamente se haga en los periodos iniciales de la enfermedad, o sea, puede ser una enfermedad moderada. No tiene actividad prácticamente en la enfermedad severa ni en la crítica. La severa es cuando ya hay una deficiencia respiratoria muy severa, y la crítica es cuando ya la infección se ha hecho sistémica y estamos frente a un estado de shock del paciente, que son esos pacientes que están intubados, que son difíciles de sacar. En ese caso ya el plasma de convaleciente prácticamente no tiene ninguna actividad, pero sí está, por estudios que se han hecho fundamentalmente aquí en este país, está aconsejado en los periodos iniciales de la enfermedad. Perfecto, gracias. Muy bien. Obviamente que el plasma tiene que ser primero testeado, ¿no es cierto? Las personas que son convalecientes, sobre todo las personas que han tenido una infección grave, son las que forman anticuerpos en mayor cantidad, y que forman anticuerpos neutralizantes del virus en mayor cantidad. Entonces la testeamos y vemos que un título determinado, por encima de ese título de anticuerpos, que quiere decir cuál es la cantidad de anticuerpos, entonces sí, ahí hay ahí recién se hace la extracción. Muchas gracias. Entonces nosotros decíamos que ya estaríamos a unos días desencadenando la respuesta inmune específica. La respuesta inmune específica va a estar dada fundamentalmente por anticuerpos, que es lo que acabamos de decir hace rato. El plasma tiene los anticuerpos, por anticuerpos neutralizantes que van a fijarse sobre los virus libres para que se los neutralicen, ¿no es cierto? No tienen capacidad ya de entrar dentro de la célula porque le estamos bloqueando ese sitio de unión que es el RBD de la proteína S de la espícula, no puede pegarse al receptor AC2. Y por otro lado,
vamos a tener la generación de los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a tener un receptor que puede reconocer sobre la célula partes del virus que las células infectadas siempre están sacando pedacitos del virus para indicar que están infectadas. Eso es evolutivamente lo que ocurre y ahí van a ir los linfocitos T citotóxicos a ver ese pedacito y le descargan a esa célula todo un potencial citotóxico, por eso se llama citotóxico, y la célula se muere por apoptosis de tal manera que no deja que se escape nada de lo que hay adentro, específicamente lo que se escape el virus. Y todo eso está coordinado por un linfocito que se llama CD4 positivo, que es el que dirige con su citoquina la activación de los linfocitos B, productores de anticuerpos, y de los linfocitos T citotóxicos que rompen la célula. Doctor. Sí. Otra pregunta dice, ¿es aconsejable el tratamiento con anticuerpos monoclonales en pacientes severos o críticos? No es una parte del protocolo rutinario. Si ustedes leen las recomendaciones, las pautas, solamente se autorizan en trabajos experimentales, pero no forman parte del protocolo de tratamiento rutinario que tienen los pacientes, porque hasta que no se determine si eso tiene cuál es el beneficio, digamos. Y le digo, es importante determinar que el beneficio sea realmente importante porque cuesta muy caro los anticuerpos monoclonales. Bien, bien. Y otra pregunta dice, ¿la ivermectina en qué nivel actúa? ¿La cual? La, Perdón. la ivermectina, ¿en qué La, nivel actúa? la ivermectina, bueno, eso yo un poco no me meto porque es parte de los farmacólogos, pero aparentemente produce una estabilización de los endosomas en donde entra el virus y no lo deja salir. Hay alguna formación de una vesícula particulares que no permiten que el virus se siga reproduciendo, ¿no? Pero no está tampoco total. La ivermectina no está ni aceptada ni lo otro. Según las pautas, uno tiene una guía que se llama la guía del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, donde más o menos hacen estudios que se llaman, donde juntan una cantidad importante de estudios hechos controlados, serios y no serios, y de ahí van sacando ellos algunas de las pautas de los elementos que se pueden utilizar para el tratamiento. En realidad, el tratamiento para el COVID es bastante, no es exitoso. No es exitoso con toda la medicación, ¿no es cierto? Salvo, y están establecidos, lo que está establecido, por ejemplo, el uso de corticoides, la dexametasona, el uso de los anticoagulantes cuando se producen esos problemas, el oxígeno, ¿no es cierto? La oxigenoterapia, que son los tratamientos fundamentales, digamos, en los pacientes que van evolucionando ya a enfermedades más graves. Eso ya Acá lo... también Sí, consultan por el suero equino, si es efectivo. el suero equino. El suero equino también es otro invento argentino que data de hace millones de años, hace mucho tiempo, porque el suero de caballo se utiliza para neutralizar los venenos de las picaduras de arañas, de escorpiones y de víboras sobre todo, y nosotros al anticuerpo lo hacemos inoculando el veneno en la tabla del cuello del caballo, el caballo desarrolla anticuerpos, le sacamos la sangre y ese anticuerpo es lo que nosotros utilizamos para el tratamiento, ¿no es cierto? O sea, en este caso harían lo mismo. Se lo inocula al caballo, se le saca el suero, se lo purifica y ese anticuerpo es neutralizante, pero se lo tiene que utilizar, fíjense, también en las primeras etapas de la enfermedad, y son 2 aplicaciones que se hacen cada 21 y a las 24 horas se hace, 24, 48 horas se hace la otra para no generar una respuesta inmune ante los anticuerpos del caballo, que son proteínas extrañas a nosotros también, ¿no? Pero sí se Perfecto. utiliza. No sé en qué grado se utiliza en realidad. No sé en qué grado en este momento se utiliza el suero equino, pero tampoco está
incluido en los protocolos rutinarios de tratamiento. Perfecto. Y acá consultan si la entrada del virus hace que se desencadene una respuesta inmune exacerbada y si por ello se agravan los síntomas y el paciente. Sí, esa sería, digamos, el virus per se no es el que produce la destrucción tisular, la destrucción de las células, pero la concurrencia de las células inflamatorias y de la citoquina proinflamatoria es la que es responsable de toda la sintomatología. ¿Eh? Perfecto. Dime También entonces. preguntan si se aplicó en Argentina o se probó el hisopado anal y si en China, ¿qué resultados se obtuvo con esto? No, no, no porque se rechazó por una cuestión de tipo estética, digamos. Claro. Pero la idea de ello era casualmente detectar personas que ya se habían recuperado el COVID, pero que todavía seguían manteniendo el virus en el intestino y que podrían ser una fuente de contagio importante a partir de la materia fecal y las manipulaciones, ¿no es cierto? Esa era más o menos la idea, pero no tuvo curso, digamos. Perfecto. Buenísimo. Seguimos nomás. Seguimos. Bueno, entonces nosotros vamos a estar en la respuesta inmune específica que acabamos de mencionar. Esa respuesta va a estar dada fundamentalmente por las células del sistema inmune, como hemos dicho, y se va a dar fundamentalmente en los ganglios linfáticos, que son los elementos que están drenando la linfa de todo el cuerpo, ¿no es cierto? De la linfa pasa a la sangre pasa al corazón, el corazón vuelve de nuevo a bombear todo y los linfocitos que están circulando van a circular de la linfa a de la sangre de nuevo a los órganos linfoideos, a los ganglios linfáticos principalmente, lo vamos a poner así para hacer simple. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se monta una respuesta inmune específica? Y esto es muy importante para entender después de la vacuna, por eso me tomo el trabajo digamos, de detallarlo. Las células que van a estar involucradas en la toma de los microorganismos que entran en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo en la nariz, en el epitelio nasal, en todo el árbol respiratorio, en las vías respiratorias altas o en vías respiratorias bajas, van a estar, las células dendríticas van a ser las que van a tomar el virus ese para iniciar la respuesta inmune. Las células dendríticas están ubicadas, entonces no tiene nada que ver con las dendritas de las neuronas, ¿no? Las células dendríticas son unas células que tienen la capacidad de tomar los microorganismos que entran por diferentes puertas de nuestro cuerpo para que lo capten al microorganismo y ahí empiezan a hacer una migración desde el tejido hacia los ganglios linfáticos, aferentes. Entonces, van y se introducen, van a entrar en los ganglios linfáticos, pero con un microorganismo que ya ha sido modificado de tal manera que lo ha degradado y esos pedacitos de microorganismo, que son los péptidos de la proteína de microorganismo, van a ser expresados en la superficie. ¿Para qué? Para que lo vean los linfocitos que tienen receptores específicos para esos microorganismos. Aquí tenemos toda la actividad que tienen las células dendríticas. Fíjense cómo entra al ganglio linfático y se ubica en la zona paracortical, donde hay fundamentalmente linfocitos T que pueden reconocer ese pedacito antigénico, ese pedacito del virus que le está mostrando esa célula dendrítica. El procesamiento tiene que ser de esta manera, ¿no es cierto? El procesamiento que las células dendríticas hacen de la proteína viral es primero romperla en péptidos y después acoplarla a unas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si la proteína está en el citosol, lo va a acoplar a los antígenos histocompatibles de clase 1 y lo va a sacar para mostrarle a las células inmunes que estamos ante una infección con un virus y esas moléculas van a ser observadas
por los linfocitos T, que van a tener receptores específicos para eso, y entonces ahí se van a activar. Y también pueden, por el otro lado, los que han entrado por el endosoma pueden ser destruidos por las proteínas, pueden ser por una proteólisis, pueden ser modificadas, y entonces van a ser acopladas a otro tipo de moléculas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad están codificadas por genes que están en el brazo corto del cromosoma 6, que recibimos uno del padre y uno de la madre. Y las células que presentan los antígenos, como las que acabamos de ver, las células dendríticas, van a tener un juego de antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 del padre, y de clase 1 y de clase 2 de la madre. Y o sea que ahí nosotros vamos a insertar los péptidos que estamos procesando del virus. Y entonces, esos péptidos, que van a ser reconocidos, como hemos dicho, por la célula dendrítica en el ganglio linfático, van a ser presentados en ese contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos CD4 y a los linfocitos CD8 en el contexto de las moléculas de complejo de histocompatibilidad de clase 1. Este CD4 es un director de orquesta de la respuesta inmune, por lo tanto forma toda la citoquina para que las células B se activen, pasen a células plasmáticas y formen anticuerpos. O se active esta célula CD8 positiva que va a salir a la circulación a buscar la célula infectada, que va a mostrar exactamente ese mismo pedacito acá en la superficie para que pueda él desencadenar toda su actividad citotóxica. ¿Qué es lo Doctor, que sí. nos preguntan si efectivamente la acitromicina puede ayudar en la recuperación del enfermo por COVID. ¿La qué, perdón? La acitromicina. La acitromicina. La acitromicina, de lo que yo leí, en combinación con, no recuerdo, con otro componente, todavía están es un antibiótico más que tiene actividad antimicrobiana y antiinflamatoria, que tiene un efecto importante en las infecciones pulmonares, ¿no es cierto? Es un antibiótico de elección, por ejemplo, en las infecciones bacterianas pulmonares, como las que se dan, por ejemplo, en el caso de los chicos que tienen fibrosis quística, ¿no? Es un antibiótico fuerte, pero bueno, en este caso sí, está indicada. Y también nos preguntan qué se sabe del ibuprofenato de sodio para nebulizar. Hasta donde yo sé, no está incorporado como un tratamiento rutinario en ningún caso. No está incorporado, ¿no? El antibiótico, el antiinflamatorio que se administra en este caso es el paracetamol, por alguna causa que yo realmente desconozco, que tendrían que preguntarle a algún farmacólogo, pero en realidad eso escapa un poco al conocimiento que tengo. Perfecto. Y después también nos preguntan, ¿el virus en intestino se encuentra hasta 92 días? Las altas médicas, ¿cuándo se dan en función de esto? Lamentablemente no se hace ningún testeo. Cuando ya se hacen los PCR negativos y la persona se recupera, se le da de alta, porque no se lo puede tener, se le da de alta, se deja de hospitalizarse, se lo seguirá controlando. Más ahora, en donde está ya, digamos, estableciéndose un fenómeno importante que es el COVID largo, que son los síntomas post-COVID, ¿no? Pero bueno, yo estoy refiriéndome específicamente a la parte inmunológica para abordar el tema de las vacunas. Yo, Perfecto. También nos preguntan que si... termine. Sí, 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 disculpe, sí. disculpe. Sí, Pregunta si no se debería esperar que en los ancianos la respuesta inmune sea menor o es tan grave porque sus interferones logran detener la replicación del virus. eso está probado, ¿no es cierto? Una de las causas es
la falta de producción de interferón o las mutaciones que tienen en algunas personas el interferón o los anticuerpos antiinterferón que disminuyen la efectividad del interferón. Es una de las causas. Después tenemos en contraposición la carga viral. La carga viral, que es la cantidad de virus que nosotros estamos recibiendo, y el tiempo, el periodo en el que estamos recibiendo una carga viral permanentemente, como el personal sanitario, es totalmente diferente a lo que nosotros podemos recibir en un bar en un momento determinado, a la persona que está permanentemente en presencia del virus. La respuesta inmune va a ser igual en todo. Yo quería abordar un poquito lo que es la respuesta inmune para ver, por ejemplo, ahora estamos viendo un componente genético que es los antígenos de histocompatibilidad, que sirven para el montaje de la respuesta inmune para que los linfocitos T reconozcan al virus, y eso es una propiedad de cada uno. Cada individuo tiene un juego de antígenos de histocompatibilidad diferente, salvo que sea un gemelo univitelino. De tal manera que nosotros genéticamente vamos a responder todo de una manera totalmente diferente. Ya vamos a ver otra causa también por la que podemos, aparte de la edad, de las comorbilidades y todo lo demás, hay personas que pueden resolver la infección, que es el 80% de los casos, y hay personas que dentro de toda la población no pueden resolver la infección, pero no son viejos ni tampoco tienen comorbilidades. Entonces ahí hay un componente genético importante. Entonces quería referirme un poquito a esto para abordar ya lo que serían las vacunas. Lo que nosotros hacemos acá lo que nosotros vemos aquí es una activación del linfocito C citotóxico, y ese linfocito se multiplica, se hace un clon de esa célula, salen a la circulación general y se van a encontrar porque hay una respuesta inflamatoria, fácilmente van a salir ahí en el pulmón, por ejemplo, y van a ejercer su citotoxicidad sobre las células que están mostrando ese pedacito acoplado al antígeno de histocompatibilidad, y la va a matar a esa célula por apoptosis, como estamos viendo acá. O sea, no vamos a ver esto, pero la pregunta es, ¿cómo ese linfocito ya tiene preformado ese receptor? Y ese receptor, ¿cómo va a reconocer al antígeno ese que nos está presentando esa célula? Bueno, la razón es que ese pedacito del receptor que reconoce al péptido microbiano, o vírico en este caso, se forma a partir de o reordenamiento genético a medida que el linfocito va madurando en la médula ósea, y después va a generar, cuando es maduro, un linfocito que tiene un particular reordenamiento de esos genes. De los cientos de genes que hay, solamente toma 3 genes que van a ser lo que codifican para el receptor la proteína del receptor Entonces, como nosotros formamos miles, cientos de miles de linfocitos diarios, alguno de esos va a calzar ahí. Van a parar a los ganglios linfáticos de la médula ósea, y alguno de esos va a calzar ahí en ese antígeno que le están presentando, y por supuesto que cada uno de nosotros hace un reordenamiento genético particular, diferente, y por eso que nos alcanza para que reconozcamos y luchemos contra el virus en el 80% de los individuos de los seres humanos. En el 20% a veces eso está dirigido por otras cuestiones, y sobre todo aquí también hay un componente genético que indica que algunas personas pueden reaccionar mejor ante un microorganismo que otras personas, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que sería el linfocito T citotóxico, y la formación de anticuerpos también va a estar relacionada con el reconocimiento que tenga el linfocito B de las proteínas virales que se encuentran en el virus, obviamente. Entonces, este linfocito B, al reconocer eso y al recibir la citoquina de los linfocitos T helper, que lo ayudan, del CD4 positivo, entonces ese linfocito prolifera, va a pasar del linfocito B a célula plasmática, va a formar anticuerpos, y esos anticuerpos son los que van a ir por la sangre para
van a ir por la sangre y lo detectamos en sangre, ¿no es cierto? Y en todos los tejidos también, porque cuando hay una inflamación, hay una extravasación del plasma, ahí por ahí van a ir los anticuerpos, pasan a los órganos y ahí van a ir los anticuerpos que van a reconocer a ese virus. Ha llevado un tiempo la formación de los anticuerpos. Entonces, lo que vemos acá es que el linfocito que reconoce al virus se va a transformar en célula plasmática productora de anticuerpos y también en células de memoria. Ya vamos a ver cómo las células de memoria son importantes y por qué nosotros nos tenemos que vacunar, fundamentalmente. Los anticuerpos, entonces, que se comienzan a producir van a ser los anticuerpos de tipo IgM, que es lo que nosotros nos detectamos cuando vamos a hacer la pruebita de laboratorio esa, que diagnóstica, que no había tener tiempo de mencionarlo. Producimos IgM contra las proteínas del virus, pero en un determinado periodo de tiempo, después de unos días, comenzamos a producir aproximadamente los 5 días, pero a los 10 días, 12 días, empezamos a formar otro tipo de anticuerpo que es la inmunoglobulina G. ¿Qué ha pasado ahí? Que nosotros en los blastos esos, que se formaban a partir del linfocito B que reconoció el antígeno viral, esos blastos van a sufrir una delección del gen que codifica para la inmunoglobulina M, y el mismo sitio ese de reconocimiento de genes que codifican para el reconocimiento del virus, se va a pegar al gen que codifica para el IgG en ese blasto, y ese blasto va a pasar después a célula plasmática, pero que no produce IgM ya, sino que produce IgG. El IgG que produce es exactamente igual, el sitio de reconocimiento va a ser exactamente igual que el sitio de reconocimiento que tiene la IgM, ¿verdad? Entonces, estaríamos ante la primera encuentro con el virus, producimos IgM e IgG, ¿verdad? Las dos son de la misma capacidad, tienen la misma capacidad de reconocimiento del antígeno. Pero resulta que, ¿qué ocurre si a nosotros volvemos a tener un encuentro con el virus? Vamos a ver que la inmunoglobulina G se va a producir en gran cantidad y con mucha afinidad. Y eso se debe fundamentalmente a que nosotros vamos a tener células de memoria. Entonces, ¿cómo se generan las células de memoria? Como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Se generan esos blastos que ya no pasan a célula plasmática, sino que van a pasar, vuelven de nuevo al linfocito, vuelven de nuevo al linfocito, pero esos linfocitos ya van a tener solamente inmunoglobulina G en la superficie. Y la otra cuestión es que el sitio de reconocimiento del virus va a cambiar en estos linfocitos B memoria, porque en esos linfocitos B lo que se ha producido en los blastos, eso antes de que pase a célula memoria, una hipermutación. Así como el virus muta para cambiar su estructura y engañarlo al sistema inmune, nosotros también tenemos hipermutaciones que van afinando la respuesta inmune, la respuesta de reconocimiento de ese anticuerpo contra el microorganismo. Entonces, ese linfocito B memoria lo que va a hacer es formar una inmunoglobulina G de mayor afinidad. Cuando entre de nuevo el antígeno, cuando entre de nuevo el virus, nosotros vamos a hacer una respuesta importante de inmunoglobulina G en un corto tiempo y de 1 a 3 días y con una mayor afinidad, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, en la segunda respuesta, cuando nosotros ya tengamos células de memoria, entonces vamos a poder luchar con el virus, contra el virus con más efectividad. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, cuando nosotros vacunemos acá, si el virus entra, vamos a tener esta respuesta inmune alta, efectiva, y va a impedir que el virus entre dentro de la célula. Nos neutralizamos con más facilidad, ¿verdad? Son las células memoria. Entonces, si nosotros hemos tenido primero una infección
con el virus en este lugar y nos damos la primera dosis, vamos a tener este efecto de mayor respuesta que los que no estuvieron infectados. Si nos aplicamos la primera dosis, que tenemos esta respuesta primaria acá, ¿verdad? Y después nos aplicamos la segunda dosis, vamos a tener esta respuesta, mucho más alta. Entonces, esas son las posibilidades que nos dan las vacunas. Las vacunas nunca hacen mal, aun cuando nosotros estemos ahí, si ya hemos estado infectados y nos damos la vacuna, vamos a mejorar la producción de anticuerpos. Si nos damos las 2 dosis, vamos a mejorar la producción de anticuerpos, ¿me entienden? O sea que la vacuna siempre es positiva. Esta es la respuesta clásica del virus, al virus SARS-CoV que hacemos nosotros, con producción de IgM, con producción de IgG. La cantidad de anticuerpos que se produce alcanza un tenor importante a los 49 días para el IgG, a los 20 días para el IgM, y después decae. La IgM primero, la IgG después, y bueno, nosotros puede ser que hemos estado infectados, que nos vacunamos y todo lo demás, pero la respuesta de cantidad de anticuerpos y del tiempo que nosotros vamos a tener circulando los anticuerpos es propia de cada individuo, y a veces hay individuos que no desarrollan una cantidad importante de anticuerpos, pero siempre vamos a tener las células B de memoria y también la que hemos dicho anteriormente, las células T de memoria, que se forman también durante la infección, y vamos a tener la respuesta anamnésica, la respuesta de memoria, tanto para el linfocito B como para el linfocito T. O sea, no importa que si nosotros después de vacunar tenemos un tenor bajo de anticuerpos, o cuando vamos ya no tenemos anticuerpos, etcétera, porque vamos a tener la célula de memoria, tanto B como T, que cuando entre el microorganismo se va a montar rápidamente esa respuesta inmune, y ahí vamos a tener una cobertura importante que nos dan las vacunas. Es todo lo que dice esta partecita, lo pasamos. Este es el cuadro clásico del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Cuando pueden preguntar, ¿cuándo se tiene que hacer la PCR? Los síntomas cuando se desencadenan, la contagiosidad, la producción de IgM y la producción de IgG, en día. Bueno, el 20% de las personas que han sido infectadas no producen anticuerpos, y sobre todo si han sido asintomáticas. La mayor cantidad de anticuerpos lo producen las personas que han estado en estado grave. La cantidad de anticuerpos puede disminuir en el tiempo, y eso depende de cada uno de los individuos. Lo cierto es que después de la vacunación, la memoria inmunológica que nos quedó ha sido tan importante que prácticamente ahora, aun cuando tenemos una cepa que es altamente infectiva, como la cepa Delta, la cantidad de personas internadas es menor y la cantidad de muertes prácticamente es mínima. O sea que se debe en la edad de las personas que han sido vacunadas. O sea que la vacuna es un elemento importantísimo en evitar la infección, como todas las vacunas, ¿verdad? Como todas las vacunas. ¿Cuáles son las plataformas que nosotros vamos a desarrollar o hay en este momento para luchar contra el COVID-19? Las vacunas, como vemos nosotros acá, se inoculan intramuscularmente, y eso, como hemos visto anteriormente, van a ser tomadas esos virus que estamos, o partículas virales o proteínas virales, van a ser tomadas por el sistema inmune, por el ganglio linfático drenante, se va a inducir una respuesta inmune que nos va a cubrir durante nuestra vida por la entrada del microorganismo, y nos va a cubrir de la enfermedad grave pulmonar, porque es una respuesta sistémica que se va a ir a volcar a la sangre, y la respuesta sistémica va a formar anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T, CD4 positivos, CD8, anticuerpos, que si llega al pulmón el virus, va a producir una respuesta inflamatoria, y todas esas células de memoria van a actuar rápidamente y van a impedir que la infección pase a mayores.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar en la vacuna? Y son las vacunas que nosotros estamos utilizando en la Argentina. Fíjense, este es el virus, esta es la proteína espicular, esta es la proteína S del virus que se une por este pedacito, se une al receptor ACE, al dominio que se une al receptor, y nosotros podemos utilizar un virus vivo que lo cultivamos, es cultivable, no sé, por ahí había decir que no se cultivaba el virus, que se cultiva en células, en líneas celulares, se lo purifica el virus, se lo mata y se lo utiliza para hacer la inyección como la vacuna SAL o la vacuna de la rabia. Podemos utilizar también las proteínas enteras del virus, de la región esa de... Perdón. Tengo un problema con la computadora. De la región RBD, que es la coloradita esta que estamos viendo acá, la proteína entera de la S espícula es la anaranjada, o bien podemos utilizar los vectores virales que son virus especiales diseñados a los que le insertamos un pedacito del gen que codifica para la región RBD, que es la que se une a la ACE, y nos va a generar anticuerpos que van a reaccionar contra la RBD, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el ARN mensajero, que se utiliza incluida dentro de partículas lipídicas. Entonces, dentro de estas partículas lipídicas vamos a tener esta redondelita celeste que ustedes ven ahí abajo, es el RNA mensajero que se obtiene por síntesis, se la encapsula dentro de una nanopartícula lipídica y esa nanopartícula es lo que nosotros inyectamos. Vamos a ver entonces acá están los diferentes tipos de vacunas, el adenovirus vector, el RNA, el virus inactivado o las proteínas recombinantes. ¿Cómo se obtiene cada una de esas vacunas? El adenovirus es un virus ARNA, ADNA, que cubierto, perdón, no es cubierto, es un virus desnudo ADNA que puede, se introduce en la célula, introduce su DNA en el genoma y de ahí produce todos los componentes necesarios para que se forme la partícula vírica. Eso sería el ADN. El adenovirus. Pero ese adenovirus nosotros lo podemos utilizar y se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1979, se trabaja con adenovirus por diferentes causas y una de las aplicaciones que tiene es la formación de adenovirus para vacunas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros primero, lo que hay que hacer es tener una modificación del adenovirus en el cual le sacamos un gen que le permite multiplicarse dentro de una célula. Le sacamos el gen E1, que ustedes ven acá. Ese gen E1 se le saca y el virus ya no se puede multiplicar en ninguna célula, salvo en aquella célula en donde nosotros ponemos, por ingeniería genética, podemos insertar con un plásmido complementario ese gen E1 que le permitiría al virus multiplicarse solamente en esa célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo que vamos a hacer primero es tomar un pedacito del gen que codifica para la proteína S que está en verde acá en el genoma. Entonces copiamos eso, lo copiamos a ADN, lo insertamos dentro del ADN del vector del adenovirus y lo insertamos en el adenovirus que va a quedar con el pedacito ese que codifica para la proteína S del SARS-CoV. Entonces, cuando tenemos eso, lo replicamos al virus dentro de esa línea celular y después ese virus, cuando lo metemos dentro de cuando lo metemos dentro de la vacuna, se mete, ese virus va a entrar en la vacuna, va a infectar, de la célula de la muscular,
va a infectar la célula muscular, se va a situar su DNA en forma epicromosomal, no se integra al genoma, como decían antes, que nos modificaba el genoma, no se integra. Desde ahí nomás empieza a producir las proteínas, ¿no es cierto? Se traduce a RNA mensajero, y de RNA mensajero va a proteína, y las proteínas se van a expresar en la superficie de la célula, y las células van a ser vistas por el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo acá. Aquí hay una célula productora. Perdón. La célula productora y la célula vacuna, que es a donde la célula productora la sacamos al virus, lo inoculamos en el organismo, ese llega a la célula del individuo vacunado y ahí muestra sus proteínas para que sean vistas por el sistema inmune. Entonces, puede infectar una célula muscular, porque ahí la inoculamos en el músculo la vacuna, la infecta la célula muscular y esa célula muscular empieza a producir todas las proteínas del virus vector, dentro de las cuales va a estar la proteína S, que va a ser tomada por la célula presentadora de antígeno, va a ir al ganglio linfático y ahí va a desencadenar la respuesta inmune generando linfocitos T, CD4 positivos, CD8 positivos citotóxicos, va a activar los linfocitos B que van a formar anticuerpos. O puede infectar la célula plasmática, la célula presentadora de antígenos, esa célula dendrítica, la puede infectar. La célula, como hemos visto, va a modificar, va a procesar esas proteínas virales y la va a expresar en la superficie, va a ir al ganglio linfático y ahí va a desencadenar la respuesta inmune, ¿verdad? Esto sería más o menos la célula dendrítica, va a ir al ganglio linfático, va a mostrar su péptido vírico y la va a activar al linfocito CD8 positivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que cómo se producen estas vacunas y qué es lo que a nosotros nos han dado los ingleses de la Oxford AstraZeneca y del Gamaleya para que produzcamos la vacuna Sputnik? Nos han dado el adenovirus vector, que está acá, nos han dado el adenovirus vector y nos han dado la célula. Y nosotros ponemos acá en el Max Science, ponemos el reactor, que es este que está acá. Ese reactor tiene la célula reproduciéndose y el adenovirus reproduciéndose dentro de la célula. Y después sacamos todo ese líquido y se lo mandamos para que tanto en México o en Estados Unidos o en Rusia, ellos clarifiquen, separen el virus y nos manden las botellitas ya con la vacuna formulada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos están mandando a nosotros. Eso es pura tecnología biofarmacéutica. Entonces nos mandan a nosotros formulación y liberación de las vacunas, quitan las botellitas, para inocularla en el individuo que genera anticuerpos, genera células TCD4 positivo y CD8 positivo, ¿verdad? Esto es un reactor. A la izquierda tienen un reactor de laboratorio y a la derecha tienen un reactor que lo vende Sartorius y otras firmas. Venden todo el equipamiento, venden todos los filtros, venden todo lo que sea necesario para la producción de vacunas. Nosotros podríamos estar en condiciones de hacer vacunas si tuviéramos, como les digo, el vector y la célula, ¿no es cierto? Pero cada firma ha diseñado, bueno, aquí está de nuevo, entra en la célula muscular, lo toma la célula presentadora de antígenos y migra hacia el ganglio linfático y ahí induce la respuesta inmune a CD8, CD4 y células B. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, ellos diseñaron el vector. La Oxford AstraZeneca diseñó el virus vector, que es un virus de chimpancé al que le ha metido un pedacito del gen del SARS-CoV-2. La Sputnik tiene dos vectores adenovirus, el adenovirus 26 y el 5. Los dos tienen un pedacito del virus de la proteína S también metida adentro para que se produzca. La Janssen tiene usa el adenovirus transfectado 26,
y la cancino, el adenovirus 5. O sea, como ustedes ven, los adenovirus son elementos que están dando vuelta en todas las fábricas de producción y bueno, esos son secretos de fábrica, en fin, no sé si son tan secretos, pero son así se hacen las vacunas vectoriales, sí. Hago algunas preguntas. Sí, Algunas están relacionadas con las vacunas y otras no. Dice, hay muchas personas que con ambas dosis se contagian. ¿Por qué no hubo respuesta inmune de su cuerpo? no. El contagio se puede ocurrir en presencia de la vacuna. Va a depender de la carga viral, va a depender de la cepa y va a depender de cada individuo. Pero lo que sí, cada vacuna, todas las vacunas que nosotros estamos utilizando, y hasta el momento no hay nada que diga lo contrario, tienen una cobertura importante del 100% para los casos graves y críticos. Graves y críticos. O sea, cuando nosotros inoculamos la vacuna en el brazo, eso va al ganglio linfático. Como viste, el ganglio linfático genera la respuesta inmune, los anticuerpos y las células sensibilizadas, y va por todo el cuerpo. Si la vacuna entró en la nariz y en la nasofaringe, a veces no generamos nosotros con la vacuna una respuesta inmune de mucosa. Es menos la respuesta inmune de mucosa. Entonces sí se puede multiplicar, puede producir los síntomas que se producen durante esa enfermedad leve o moderada, pero cuando vaya al pulmón y empiece a producir la respuesta inflamatoria y las células actúan rápidamente, entre 1 y 3 días ya se genera la respuesta inmune, y nosotros ya empecemos a extravasar todo eso, las células de la sangre pasen al pulmón, vamos a controlar perfectamente al virus y va a evitar un cuadro grave o crítico. No hay ninguna persona que se haya vacunado. Si se ha vacunado, como en el caso de Mauro Viale, 2 días antes de que se contagie, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, el sistema inmune no tiene el tiempo suficiente, como ustedes han visto anteriormente, la respuesta inmune específica tiene un tiempo de 7 días a 14 días para iniciarse recién. Y se supone que después vamos a estar totalmente cubiertos después de la segunda dosis. Aunque en la primera dosis hay una cobertura muy importante, ¿no? Pero fíjense, las vacunas que nosotros utilizamos acá, que es la Oxford y la Sputnik, son dos vacunas que tienen el 100% de cobertura para casos graves y críticos. Y el 90 y tanto por ciento, el 91,6% la Sputnik con 2 dosis y el 80% la Oxford. O sea que son muy buenas vacunas. Sí. Otra pregunta más relacionada con la vacuna dice, ¿cuánto tiempo dura la respuesta inmune que genera la vacuna? Y ponen como ejemplo que en Israel se está dando una tercera dosis. Bueno. Hay dos consideraciones importantes que hay que hacer al respecto. La primera es que la memoria inmunológica, como hemos visto anteriormente, hasta este momento, con todas las vacunas que nosotros estamos utilizando, tiene una memoria inmunológica muy importante que va más allá ya de los 6 meses, ¿verdad? Porque ya hace más de 6 meses que nosotros estamos poniendo la segunda dosis en el mundo. Entonces, está probado que la memoria inmunológica va más allá de 6 meses. La proyección que hizo la Sputnik, por ejemplo, es de 2 años. Y la Pfizer más o menos aproximadamente por el mismo tiempo. Pero es una proyección. La eficacia real, de la vida real que se llama, se va a sacar realmente cuando después de 2, 3 años nosotros hagamos el estudio epidemiológico y determinemos exactamente en la población vacunada qué es lo que pasó. Ahí se saca la respuesta inmune. Pero, por ejemplo, respuestas inmunes contra el virus del polio duran 40 años. La de la virus de la viruela, años. La de la tozoide tetánico, años. Entonces, es muy probable que pase esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy hablando de virus y de proteínas fijas que no mutan. Cuando muta la variante, que son las variantes de la cepa, por ejemplo, la variante Delta que estamos viendo ahora, hay un problema importante que es que en esas mutaciones, los anticuerpos que se han generado con la vacuna, que es la vacuna, se hace con el virus original de Wuhan, que estaba circulando en el momento que comenzaron a hacerse las vacunas.
Después vieron la variante alfa, la variante beta, la gamma y la delta. De la delta es la más importante porque tiene una mutación importante, un conjunto de mutaciones, y una mutación importante está radicada en la proteína de fusión, esa, que hace que se pegue más rápidamente al receptor de la célula, entre más rápidamente, se multiplique más 1000 veces más potente que la cepa original y 60% más infectiva que la alfa, que era ya de por sí ya era 60 veces más infectiva que la original. O sea que tiene una capacidad de replicación impresionante. Por eso, con poco tiempo de contacto con la persona, ya nosotros estamos con el virus adentro y rápidamente se genera. Bueno, ¿cuánto de memoria inmunológica hay? Nosotros con lo que hemos hecho con la cepa original, tenemos memoria para la delta. Hasta este momento tenemos memoria para la delta. ¿Cuánto tiempo? Es lo que nosotros vamos a definir en los estudios epidemiológicos. En este momento no se puede decir cuánto tiempo. Lo que sí es importante es vacunar, llegar al estado de inmunidad de rebaño para que el virus no siga circulando y no sigan produciéndose nuevas mutaciones y nuevas variantes. Perfecto, lo dejo seguir, doctor. Dejamos las últimas preguntas para el final ya. Entonces, la otra vacuna importante es la vacuna a RNA mensajero, que en este caso particular se copia el RNA mensajero del virus, se lo copia en una plantilla de DNA. Esa plantilla de DNA a su vez se la pone dentro de un reactor con nucleótidos, con enzimas, que van a producir RNA mensajero del virus. O sea, vamos de RNA, vamos a un DNA copia, eso se fabrica y eso se utiliza para fabricar, a su vez, sintetizar. No es el ARN original del virus, sino es un ARN sintético en un reactor, y después se clarifica todo el RNA se saca el ADN plantilla, se sacan las enzimas, se sacan los ARN defectuosos y se utiliza el ARNS, que se lo lleva a otro plano de la producción, en donde se lo encapsula con una cápsula de lípidos y se forman nanopartículas. Entonces, como vemos acá nosotros, fíjense ahí en la redondelita celeste, inyectamos al organismo la vacuna, la cobertura de lípido, la cobertura lipídica que hay, se va a fusionar con la membrana de la célula y entra en la célula muscular, por ejemplo, el ARN mensajero, y esa proteína, y eso se traduce como hemos visto que hacía el virus, se traduce en proteínas, y esas proteínas van a ser tomadas por las células dendríticas y se genera la respuesta inmune que hemos visto en todo el proceso ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nosotros como el ARN ese viral, copia del virus, sintético, es leído en los ribosomas de la célula en donde entró y produce la proteína viral que va a ser tomada por las células dendríticas, y las células dendríticas van a generar esa respuesta inmune. Que a la derecha de ustedes tienen la respuesta inmune, donde está la célula dendrítica, la célula T helper, la célula T citotóxica, la célula B productora de anticuerpos, la citotoxicidad ejercida por la célula T citotóxica y los linfocitos de memoria, tanto B para linfocitos B, CD4 positivo y CD8 positivo. Entonces, eso sería en síntesis las vacunas a RNA sintético. Y bueno, no voy a entrar en esta cuestión porque es a futuro esto, pero ustedes tienen aquí una de la manera en que se la fabrica. ¿Me entienden? Entonces, aquí está la manera en que se la fabrica, donde nosotros ponemos ya hemos dicho cómo se lo fabrica. Se sintetiza el RNA mensajero, se lo captura el RNA mensajero, se lo pule, dice ahí, en realidad se lo purifica, se lo concentra,
se lo transporta y recién se lo encapsula en nanopartículas lipídicas que tienen de 5 a 100 nanómetros aproximadamente, y eso es lo que es la vacuna que se inocula. Entonces es mucho más fácil producir una vacuna de RNA mensajero porque es totalmente sintética a la de usar vectores u otros. ¿Cuáles son las vacunas que nosotros estamos utilizando ahora? Es la Moderna. La Moderna es RNA mensajero. Y la que no tenemos, que tantos conflictos ha creado, es la Pfizer, que es exactamente igual que la Moderna. Y la otra vacuna que sí se está utilizando en otras partes del mundo es la CureVac, que es una vacuna de China, ¿verdad? La BioNTech Pfizer es alemana norteamericana y la Moderna es norteamericana. Y belga, creo que. También podemos producir las proteínas del virus, ¿no es cierto? Las proteínas del virus las vamos a producir, ya vamos a ver cómo, y la inoculamos a esas proteínas, y esas proteínas inoculadas, como el tozoide tetánico, por ejemplo. Ustedes han visto que es una proteína, el tozoide tetánico. Entonces, en vez de utilizar tozoide tetánico, usamos la proteína de la spike, de la proteína S esa, y vamos a generar una respuesta inmune de anticuerpos y células tan, como ya le hemos dicho en todo el curso, vamos a generar esa respuesta inmune contra la proteína, con anticuerpos y linfocitos T citotóxicos. Entonces, son disquisiciones que no tienen mucha importancia. ¿Cómo se produce entonces esa proteína? Se la puede producir utilizando virus que infectan, virus de insectos que infectan a una célula de una línea celular de insectos, se llama baculovirus, en donde nosotros insertamos los genes que codifican para las proteínas del virus, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces, se insertan, se va a formar el RNA mensajero, el RNA mensajero se va a traducir en proteína y ahí la tenemos a todas las proteínas en el citosol, que en el caso, por ejemplo, este es un caso de la vacuna del HPV. Entonces, todas las proteínas esas se ensamblan en una cápsula que se llama partícula similar al virus, virus-like protein, partícula, virus-like partícula, que no tiene el gen del virus, pero tiene toda la cáscara. Entonces eso se usa como vacuna, esa es el HPV. La Novavax es una vacuna muy buena que se está ahora autorizando, que tiene una eficacia del 90% casi, y que usa este sistema para la producción de las proteínas virales. O bien la proteína viral se puede utilizar, producir a partir de un plásmido al cual se le mete el pedacito de ADN que codifica para la proteína viral, se la introduce en una levadura, la amarilla es la levadura, y de ahí el plásmido se lee el ADN a ARN mensajero va a proteína, y las proteínas son las que forman parte de la vacuna que se inocula, y cuando se inocula es vista por las células dendríticas que la tenemos acá a la derecha de la pantalla, y va a desencadenar la respuesta inmune. O sea, siempre vamos a llegar a este punto en que se desencadena la respuesta inmune. Por eso era tan importante que ustedes vean cómo se generan los linfocitos T helper, los linfocitos B y los linfocitos C citotóxicos y la memoria inmunológica. ¿Cuáles son las vacunas que se están produciendo de esa manera? La vacuna cubana del Instituto Finlay del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba Pharma, que hace 40 años que están ellos en el afán de producir vacunas, producen 8 vacunas de su esquema de vacunación, ¿no? Y son la Soberana, en donde el gen del que estábamos hablando, el gen del virus del SARS-CoV-2, del RBD, se le une al gen del tozoide tetánico, se la mete en una célula y la célula produce una proteína conjugada que es la mitad del SARS-CoV-2 y la otra mitad del tozoide tetánico, y eso es lo que nosotros ponemos con hidróxido de aluminio como ayudante, como viene la vacuna de la antitoxina tetánica, el tozoide tetánico. Y en la otra vacuna que produce también, la producen los cubanos, es la vacuna Abdala, en la que se introducen los genes en una levadura,
y esa produce una proteína. Ya estaba aprobada ese sistema con la vacuna del hemófilo de influenza, que ellos la preparan hace mucho tiempo. No vamos a entrar en esa disquisición porque no tiene mucha importancia. Y la otra vacuna es la vacuna inactivada, que también la estamos usando nosotros. ¿Cuál es la vacuna inactivada? Es cultivar al virus, es cultivable. Las células Vero, por ejemplo, son receptoras, líneas celulares en las cuales se puede cultivar el virus. Tengan en cuenta que son reactores inmensos, ¿no es cierto? Como esos tanques que hemos visto hace rato. Ahí se cultivan todas las células, una inmensa cantidad de masa celular que se la cultiva. Las líneas celulares se pueden cultivar in vitro, se las puede replicar in vitro y hacen millones de células ahí, y a esas se las infecta con este virus, en este caso particular, con el virus del SARS-CoV-2. Se purifica después el virus y ese virus se lo mata con formol o propión beta-lactona y así muerto constituye o forma parte de la vacuna que, como vemos acá, una vez introducida al organismo, no se mete dentro de la célula porque no es una vacuna de virus replicable como es, que está abajito del otro virus. Esa se inyecta y va directamente a ser tomada por las células dendríticas que se van al ganglio linfático, y a la izquierda, a la derecha de ustedes tienen al ganglio linfático, induce la respuesta inmune, activa el linfocito T helper, los multiplica, hace que se multiplique, que se forme un montón de T helper, el citotóxico, el linfocito B pasa a célula plasmática, produce anticuerpos que van a neutralizar el virus, y me deja una memoria inmunológica, como ustedes ven, es mucho más efectiva la respuesta de memoria que la respuesta de la primoinfección. ¿Cuáles son las vacunas que nosotros usamos? La Sinopharm, que la usamos aquí en la Argentina, que necesitan siempre un coadyuvante, algo que active un poco más el sistema inmune. Y puede utilizarse unos oligonucleótidos de microorganismos que nosotros reconocemos como extraños, y hacemos la respuesta inflamatoria. O podemos utilizar el hidróxido de aluminio también. Y la Sinovac, que también es china, a virus muerto también, pero en este caso la Sinopharm se inactivó con formaldehído y tiene otro ayudante. La Sinovac se inactiva con beta-propiolactona y tiene como ayudante la lumbre, el aluminio, dióxido de aluminio u otros oligonucleótidos. Son las dos que nosotros estamos utilizando. La más eficaz es la Sinopharm, pero la Sinovac tiene una actividad importante, una eficacia importante, no tanto como las otras. Por lo tanto, en esta vacuna se está pensando también en inocular una tercera dosis para activar más la memoria inmunológica, ¿no? Entonces, eso sería interesante. Ahora, lo que me preguntaban hace rato, ¿cuánto dura la memoria inmunológica? Bueno, ahí ya la hemos contestado la pregunta. Por supuesto que la memoria inmunológica va a estar muy, muy condicionada por las variantes que entren, y si el sistema inmune reconoce un set de proteína o una proteína del virus SARS-CoV-2 y la nueva variante ya cambió totalmente esa proteína y ya lo gambetea el sistema inmune no la ve, a esa proteína, la memoria inmunológica no nos vale de mucho, ¿verdad? Fíjense la cantidad de mutaciones que tiene la variante Delta. Nosotros nos tenemos que vacunar. Tiene que haber un sistema de vacunación muy rápida para que esta variante no se produzca nuevamente una variante nueva que tenga mayor evasión al sistema inmune. De hecho, estas variantes ya evaden algo al sistema inmune, pero todavía las vacunas son efectivas. Bueno, esto no vamos a decir porque, bueno, lo acabamos de mencionar ya, pero fíjense, el R0 de la vacuna Delta es de 6 o 7, y o sea, de una persona se pueden infectar 6 o 7, y en la cepa original de una persona se infectaban solamente 2 o 3 personas. La Delta es de 6 o 7,
y la alfa es a 5, de 3 a 5. Pero la alfa ha sido totalmente desplazada porque por una cuestión evolutiva va transmitiéndose rapidísimamente la cepa alfa, delta, y la va desplazando la alfa, así como la alfa desplazó a la cepa original. Entonces, la delta está en el 90% de las infecciones que se producen en Reino Unido y en Estados Unidos también, ¿no? Pero, como digo, a pesar de que tiene tanta transmisibilidad, no tiene tanta morbimortalidad como la que habíamos visto al principio de la pandemia. ¿Eh? Bueno, la variante Delta, como dice, parece que continuará su rápida propagación global, a menos que sea detenida por una variante más transmisible. O sea, se puede originar otra variante más transmisible que la desplazar a la Delta. Lo que nosotros tenemos que lograr es una gran cantidad de vacunas, porque hasta aquí son efectivas para todas las variantes y no tener esa tremenda mala suerte de que la evolución haga que las mutaciones se produzcan y aparezca una variante que sea mucho más efectiva que esta y que no sea neutralizada por la memoria inmunológica de la vacuna. Yo creo que hasta ahí estaríamos. Quiero darles gracias a todo el personal de salud que trabajó en la pandemia y bueno, gracias a ustedes si hay preguntas. Sí, hay muchísimas. Les voy a leer 3, porque hay muchísimas, así que, porque sé que en No, no hay breve problema, yo no tengo No, no, apuro. lo que pasa es que los farmacéuticos en breve, muchos tienen que partir para su farmacia y sabemos que tienen el tiempo justo en este horario. Igual nos han Perfecto. acompañado más de 170 personas, asistentes farmacéuticos, socios, así que bueno. Em, una pregunta dice, las vacunas de una sola dosis, ¿cómo hacen para obtener una alta respuesta de IgG? La vacuna de una sola dosis, en realidad, con que tenga una eficacia del 60-70%, sería ya importante. Eso se está viendo, por ejemplo, que con la primera dosis de la Sputnik se alcanza una cobertura que evitaría los casos graves y críticos. Pero todas los estudios de fase 1 y fase 2 que se hicieron, y de fase 3, se han hecho con 2 vacunas, para asegurarse. La Janssen tiene una efectividad importante con una sola vacuna y el tema está en que utilizan un vector un tanto diferente, que es un secreto, porque eso no te lo dicen, y los ayudantes que utilizan, o sea, las sustancias que van a promover, que van a ayudar a que se induzca la respuesta inmune, esta respuesta, por ejemplo, la respuesta inflamatoria es la que ya va preparando para la respuesta inmune específica, hace que esa vacuna con una sola dosis sea efectiva. No lo va a encontrar a la información, al menos yo no la encontré porque son secretos de la empresa, ¿no es cierto? De todas las Perfecto, demás necesitan 2 vacunas. perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué hay sobre la combinación de vacunas, sobre todo la segunda dosis de Sputnik, que no tenemos aún en el país y ya se les cumplió los 90 días a muchas personas? Bueno, los 90 días también son derivados de proyecciones que se han hecho en el momento, y lo comenzó el Reino Unido a espaciar las vacunas, a poner la Oxford AstraZeneca 3 meses después, Dinamarca 4 meses después, pero en realidad se estima más o menos que en ese tiempo es necesario hacer una estimulación para reforzar la memoria inmunológica. Eh, este, Se puede totalmente, desde el punto de vista inmunológico, combinar cualquier tipo de vacuna, porque todas las vacunas tienen como principio activo fundamentalmente la generación de anticuerpos contra la proteína S, que es la que usa el virus para meterse dentro de la célula. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un adenovirus que produce la proteína S, y que es la Sputnik, de la primera dosis, ponemos un AstraZeneca como segunda dosis, no habría problema. Lo mismo ocurriría
si intercambiamos entre Sputnik y AstraZeneca, o entre AstraZeneca y Pfizer, como ha hecho, como se está haciendo en Alemania. O sea, el ejemplo más claro es la Merkel, que se puso la primera dosis, creo que fue la de AstraZeneca, y la segunda fue de Pfizer, o viceversa. Y se está utilizando eso, y en algunos casos se ha determinado que da una mayor respuesta de memoria inmunológica, una mayor respuesta en la segunda dosis que si se utilizaría la misma vacuna. O sea que no hay ningún problema en que se intercambien las vacunas, pero como todo lo que se hace en medicina, es necesario hacer pruebas de primera y segunda fase, o recibir una autorización de emergencia de los principales organismos que controlan las vacunas, ¿no es cierto? No, nosotros hemos tenido problemas porque en realidad las vacunas que son producidas por China y por Rusia no estaban muy todavía aprobadas por los organismos digamos, del mundo occidental, entre comillas, porque ya no hay mundo oriental ni occidental, pero no habían sido aprobadas por la Agencia de Medicamentos Europea ni por la Food and Drug Administration, que es la FDA, que es de Estados Unidos. Pero de todas maneras, son efectivas porque las empresas que las producen son lo suficientemente serias como para decir, como para hacer los estudios como se han hecho y como se publicaron después, ¿no es cierto? En las revistas que se publican todos los trabajos de este tipo. O sea que no habría problema en la intercambio de vacunas. No habría. Perfecto. Bueno, doctor, nuevamente había muchísimas preguntas más, pero bueno, ya estamos más cortos de tiempo. Muchísimas gracias, creo que fue súper interesante. Ahí los socios están mandando muchos saludos y muchos agradecimientos por la gran disertación, por lo claro, lo interesante del tema. Así que este tema creo que da para muchas horas, ¿no? Pero creo que fue muy oportuno y muy interesante su capacitación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y a toda la gente que se interesó. Me parece extraordinario que los farmacéuticos, porque son parte de los profesionales de la salud, y a veces muchas consultas que no solamente se hacen en la mesa familiar, sino en el mostrador donde ellos están trabajando, o en algunas dependencias del Estado, donde la opinión de ellos es muy, muy valorada, ¿no es cierto? Y es importante que se sepa cuáles son los beneficios que tiene la vacuna, porque mire, en Estados Unidos el 60 o 40% de las personas que trabajan en salud no se quieren vacunar por una cuestión de mala información que han recibido, y bueno, no se quieren vacunar. Estamos en esas situaciones que en los países del primer mundo se tienen todas las vacunas y la gente no se quiere vacunar. Obviamente es un despropósito total, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos los socios que nos acompañaron. Muchas gracias, doctor. Le manda un gran saludo a nuestro presidente, don Merep. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, que ande muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno.